Hola, muy buenas tardes, familia, comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Una tarde más aquí compartiendo contenidos, difundiendo conocimientos de grandes personas, grandes profesionales que nos visitan aquí en el plató de Nueva Humanidad. Y hoy tenemos el gran gusto de tener a una persona muy valiosa que hace un trabajo muy potente, muy conciso y muy beneficioso para todos los humanos. Me estoy refiriendo a Tito Figueroa. Él es autor del método Coeficiencia Inmunológica, supongo que muchos ya los conocéis y los que no lo vais a conocer hoy y os va a encantar, segurísimo. Él es un destacado investigador y divulgador en el campo de la psiconeuroinmunología, una disciplina innovadora que conecta el estado psicológico con el sistema inmunológico y por ende con la salud en general. A lo largo de su carrera, Tito ha explorado las intersecciones entre la medicina, la psicología y la física cuántica, combinando estos conocimientos para ofrecer una visión holística y científicamente fundamentada sobre la sanación y el bienestar. Nos propone unas técnicas y una forma de vivir muy interesante. Tito, bienvenido a Nueva Humanidad Televisión. Muchísimas gracias por esa presentación, creo que inmerecida. En todo caso, pues yo me defino como un portavoz de información que puede resultar útil para aquella persona que pudiese resonar con la misma. Pero muchísimas gracias por esta invitación y tengo la más bonita expectativa de que pueda resultar de utilidad para muchas personas. Personas que no te conocen, otros ya te conocerán como he dicho, pero hay personas que de aquí de Nueva Humanidad que no te conocen, pero hoy te van a conocer y les va a resonar muchísimo tu mensaje, porque tienes una propuesta muy interesante para la Nueva Humanidad. Tito. Así lo pienso, sobre todo las personas que de alguna manera están pasando por algún tipo de desafío de salud, que en algunos casos no están encontrando digamos, una respuesta completamente contundente de parte de la medicina alopática. Mi invitación siempre es a seguir los consejos y las recomendaciones de su médico, por supuesto, pero intentar algo paralelo no estaría de más, sobre todo si está relacionado con potenciar esas capacidades innatas, inherentes al cuerpo humano de autorregulación, de autorreparación, ¿no? Yo lo que he hecho es investigar a una serie de referentes y de algunos estudios, de algunas disciplinas científicas que apuntan en esta dirección, y tratar de divulgar esa información. ¿Has creado un método único, Tito? Sí, he creado un método sinérgico y ecléctico, sin ser yo un especialista en todas estas tecnologías y en estas propuestas y postulados que están detrás, pero sí me he dado la tarea de tratar de clasificar de esa información de una manera friendly, ¿no? Que cualquier persona, incluso en una primera toma de contacto, pueda aprovecharla al máximo, pueda utilizarla, y en medio de un aprendizaje que yo considero puede ser trascendente, disfrutar mucho ese proceso, porque al final es una transformación, es una renovación y se disfruta. O sea, el camino, el tránsito también es fantástico. Vale la pena el cambio. Sí. Tito, para ponernos en situación, ¿qué es la psiconeuroinmunología y cómo se relaciona con la sanación? Para que entiendan todos los espectadores. Es un campo emergente de la propia ciencia aplicada a la medicina, muy serio, categórico, ya tiene varias décadas. Hay algunos precursores como el doctor, por ejemplo, George Solomon, entre otros, Robert Eder, etcétera, que en algún momento se dio cuenta que hay un concepto integrativo del propio ser humano, ¿no? Entonces, todo está interconectado y hay algunos ámbitos que están muy interconectados. Por ejemplo, el ámbito del pensamiento, de nuestra psique, eso que nosotros podemos de alguna forma definir como nuestra actividad mental, que va a derivar en emociones, en sentimientos, que está relacionado con la actividad bioquímica, la actividad fisiológica, hormonal incluso. El sistema nervioso, que es un cableado, ¿verdad?, que nos recorre por todo el cuerpo y que es como nuestro sistema informático y nuestro sistema eléctrico a la vez, y mucho más sofisticado que todo eso al mismo tiempo. Y nuestro sistema de defensas, que es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces la psiconeuroinmunoendocrinología está hablando de una integración de todos estos sistemas. Es como si estuviesen en una constante comunicación y eso tiene un impacto, para bien o para mal. Escudriñar un poco detrás de este fenómeno es lo que ha hecho esta disciplina y bueno, personas como yo, que lo hacemos desde un empirismo total, que hemos investigado, hemos encontrado allí una información sumamente valiosa, muy relevante para la autoaplicación. Ahora imagínate tú en el ámbito de los realmente científicos, de los propios médicos, que pueden escarbar allí y encontrar con mayor propiedad, con mayor autoridad, con mayor conocimiento de causa, una información que puede ser muy trascendente.
Hay que tener mucho cuidado entonces con lo que pensamos, sentimos y decimos, ¿no, Tito? Sí, efectivamente, ese es, digamos, un llamado esencial, ¿no? Una vez que conocemos que hay una ciencia que lo explora. Un SOS. Y es un SOS, ¿no? Es decir, tus pensamientos no son inocentes, tus pensamientos van a tener una derivación bioquímica. Esa bioquímica puede derivar incluso en señales epigenéticas. Esta epigenética va a interactuar con el propio material genético. La expresión genética del ADN podría estar influenciada por esta interacción y de allí todo es una lotería, para bien o para mal. No una lotería si lo hacemos de una forma, digamos... consciente, ¿no? Consciente, volitiva, con un propósito, con una intención detrás, ya es otra cosa. Pero en el día a día, en un automatismo normal, cotidiano, rutinario de las personas que muchas veces están adictas a los pensamientos dramáticos, a los pensamientos victimistas, a quejarse por todo, etcétera, sí tiene que ser un llamado de atención contundente porque esa persona podría estar atentando contra su propio equilibrio biológico a partir de propiciarlo sin saberlo, propiciar negativamente sin saberlo. El solo hecho de que un tipo de esquema de pensamiento que me está conectando con una respuesta de lucha o huida constantemente que se cronifica en el tiempo y va generando hormonas que van a repercutir en un mecanismo de defensa del cuerpo innecesario en un momento determinado, porque si yo me voy a defender de un tigre o de un maleante, está justificado que mi sangre, por ejemplo, se vaya con mayor cantidad a los músculos, que mis órganos queden temporalmente con menos sangre, porque en ese momento lo más importante es tener fuerza, porque me voy a enfrentar o porque voy a huir. Eso está justificado en ese contexto. Pero si no hay un tigre de Bengala, si no hay un maleante, si no hay un peligro real, sino que yo simplemente con el procesamiento mental, porque estoy adaptado a ello de esa manera, estoy consecuentemente pensando de manera que activo mis catecolaminas, mi cortisol, mi adrenalina, mi noradrenalina y tal, y estoy generando que cada vez más sangre esté en los músculos y menos en los órganos, menos en el corazón, menos en el cerebro, menos en los tejidos que son tan necesarios, que estoy alterando mi funcionamiento cardiovascular, que estoy propiciando un estrés oxidativo, que estoy debilitando mi respuesta inmunológica, porque además estas catecolaminas son inmunosupresoras. Todo esto va repercutiendo y a través del tiempo puede tener un impacto muy nocivo, incluso en algún momento generar un caos fisiológico que luego sus signos vamos a denominarles como una determinada enfermedad. En todo lo que tú has investigado hasta la fecha, Tito, personas que han manifestado una ira de una forma constante o una tristeza de una forma también muy constante, han acabado en una enfermedad, la mayoría de personas. Seguramente, como decía al principio, los pensamientos no son inocentes, las emociones menos que menos, porque activan pues una bioquímica que al final va a llevar un mensaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cualquiera de las emociones que en ciertos contextos interpretamos como negativas, porque no necesariamente lo son, pero por lo menos sí se perciben así, como inconvenientes, este tipo de emoción que es desagradable, digamos, ira, una persona con un fuerte y severo dramatismo, que todo lo ve, o quizás con mucha melancolía o con mucho estrés, etcétera, todo eso va generando una inmunosupresión, ya lo decía. Cuando tenemos nuestro sistema inmune desconectado, estamos perdiendo la batalla entre patógenos, microorganismos, gérmenes, virus, bacterias, levaduras y todo tipo de patógenos que pudiese afectarnos, ¿no? Por otra parte, el sistema inmune también interviene en procesos de homeostasis en el cuerpo, de autorregulación, que estando suprimido ya no va a intervenir, por lo tanto nos estamos debilitando. Pero adicionalmente, esta información también va a tener una preponderancia sobre la genética, en este caso sobre la expresión genética, no cambiando la secuencia del ADN, no, sobre la expresión genética, es decir, lo que llamamos epigenética, y se podrían expresar genes a partir de modificación de histonas o de adición de grupos metilo o de hiper o hipometilación, etcétera. Todos estos procesos suceden ahí en el ADN, en esa inteligencia suprema que nos creó desde cero, y eso puede tener una repercusión, por ejemplo, silenciando genes que podrían estar relacionados con mantener activo un proceso de defensa, o podrían estar activando genes que trajeron heredada una información de una enfermedad de familiares, de antecesores, ¿verdad? Porque hoy sabemos que estos cambios epigenéticos, esta expresión génica también es heredable. Por lo tanto,
yo puedo haber heredado información de mis antecesores, de mis padres, de mis abuelos, etcétera, producto de sus conductas que quizás están allí potencialmente en mi genética, en mi inteligencia genética, y que podrían ser precursores de ciertas enfermedades. Mientras estén silenciados estos genes no hay ningún problema, pero el caos permanente, fisiológico, puede en algún momento tener una influencia sobre esta expresión génica y activar estos genes que estaban calladitos, que no estaban haciendo nada, y ahora se activa una enfermedad, y es cuando nos dicen, pero eso es genético porque mamá también lo tuvo el abuelo. Sí, pero ¿qué sucedió para que expresaras estos genes de manera que se activaran? Porque hasta este momento habían estado silenciados. Bueno, todo eso tiene una correlación. Está todo relacionado, Tito. ¿Cómo pueden las personas participar activamente en su proceso de sanación, que se hagan responsables? Primero, dando cabida a esta posibilidad, entendiendo que esa misma inteligencia suprema, innata, inmanente, que nos fue diseñando célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, y que sostiene nuestra vida, que es la responsable de octillones de procesos bioelectroquímicos por segundo en nuestro cuerpo a raíz de nuestras billones de células, que es la responsable de que nuestro corazón tenga miles de latidos por día, que es la responsable de que litros y litros de sangre vayan transitando por nuestro torrente sanguíneo, que es la responsable de infinitas enzimas, de infinitas reacciones bioelectroquímicas entre célula y célula, o sea, es responsable de todo lo que articula y posibilita la existencia de esta prodigiosa obra de ingeniería que es nuestro cuerpo. Esa inteligencia está allí, sigue allí, no nos ha abandonado, porque si no, no podríamos ni siquiera pestañear, y no tenemos que tener conciencia, esa propia inteligencia se encarga de hacerlo, así como no necesitamos estar pendientes de que nuestro corazón esté latiendo, esta inteligencia se encarga de que esto suceda, y así está pendiente de todo. Entonces, entender que si esa inteligencia fue capaz de estructurar toda esta maravilla prodigiosa y que sigue estando aquí haciendo posible la existencia de este cuerpo como avatar, como receptáculo de nuestra conciencia, pues significa que el potencial autorreparador está allí también subyacente. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿qué piensas tú que es más difícil? ¿Hacer un riñón o repararlo? ¿Hacer un hígado desde cero o repararlo? ¿Hacer un grandioso y excelso cerebro, que es un computador biológico que es insuperable en cuanto a su sofisticación, o repararlo? Entonces, el potencial está allí. Ahora, crear las condiciones para que ese potencial se ponga en marcha es el desafío. Eso es un poco lo que yo intento investigar, y muchos referentes a los cuales yo sigo y aprendo de ellos, ¿no? Por lo tanto, la recomendación inicial es, tienes que darle cabida, porque hay gente que piensa que estas sanaciones son milagrosas. La realidad es que el propio cuerpo ya es un milagro, o sea, que todo esto se haya originado, que tu brazo no mida 2 metros, sino que mide proporcional, que en algún momento supo detenerse esta mitosis celular, además de ir coordinando toda esta estructura tan valiosa, y luego fabricar tu mano, y que tengas 2 ojos y no 5 ni 7, y que tengas todo este ensamble ultra sofisticado. Eso significa que hay una inteligencia inmanente allí. Entonces, tratar de conectar con ella, de influenciarla, para eso tenemos libre albedrío, para eso tenemos el efecto observador, que desde la mismísima biología cuántica ya se le está dando un lugar en la biología cuántica, por ejemplo, investigaciones como las de Penrose y Stuart Hameroff, ellos han llegado a postular que la conciencia es un fenómeno cuántico que logra manifestarse a través de los microtúbulos que están dentro del citoesqueleto de las neuronas, para poder procesar desde lo cuántico nosotros, que somos seres concienciales, a través de un decodificador que es nuestro cerebro, y a partir de allí conectar con todas las funciones de este avatar, que no lo digo yo. Qué interesante investigación, Tito, esta. No, esa investigación, y además, sin hablar de la investigación de los biofotones que están dentro de las células, que también tienen una recepción cuántica. Ya se sabe, a partir de biología cuántica, que el fenómeno de captar las moléculas que luego nosotros interpretamos como ciertos olores es un fenómeno cuántico. Ya se sabe que la síntesis y la manera tan eficiente como se logra canalizar energía en plantas, incluso en microorganismos, etcétera, también es un fenómeno cuántico. Es decir, que hay un entrelazamiento, nunca mejor dicho, entre esa instancia cuántica donde se fluctúan las probabilidades y se colapsan
ciertas probabilidades de función de onda partícula de algo concreto, de ese territorio, vamos a llamarle así, intangible, invisible, es lo que realmente da cabida y manifestación a todo esto que nosotros en nuestra percepción tridimensional, a través de este codificador cerebral, entendemos como físico, como materia. Pero ya lo decía Albert Einstein, materia y energía son dos aspectos de una misma cosa, ¿no? Por lo tanto, la biología cuántica nos está sumando una información sumamente relevante en este sentido. Por supuesto, todavía está en ese ámbito exploratorio, todavía está en la especulación, todavía está en lo hipotético, pero con unos postulados que dan forma y entendimiento a todo aquello que desde una perspectiva reduccionista, cartesiana, mecanicista, no podemos comprender. Entonces creo que hay que darle cabida a esto. Ni se estudia tampoco la medicina alopática, eso tampoco, claro. No, porque la medicina alopática se ha quedado en el ámbito molecular, es decir, ellos trabajan a nivel de la química, las moléculas que conforman células, cómo ciertos principios activos van a tener un impacto en esas células y de esas células al tejido, etcétera. Se han quedado ahí, los han olvidado, o por lo menos en este momento no es de su interés, que esas moléculas están conformadas por átomos, los átomos por partículas subatómicas, las partículas subatómicas por partículas más elementales, y estas partículas más elementales provienen de fluctuaciones cuánticas que colapsaron de función de Qué orden lástima que no partícula. tengan en cuenta eso, estás diciendo. Claro, porque evolucionaremos muchísimo. Lo dijo Nikola Tesla, ¿no? Que el día en que la ciencia empiece a entender en términos de energía la realidad física, bueno, lo dijo en otras palabras, avanzaríamos en 10 años lo que no habríamos avanzado en un siglo, ¿no? De cualquier forma, lo que está diciendo es Albert Einstein, es materia es igual a energía, o sea, materia y energía son dos expresiones de una misma cosa. Si al final la materia es energía, ¿por qué no vamos a centrarnos en explorar la energía? Porque al final la materia es una resultante de lo que sucede a nivel cuántico, de interacciones a nivel cuántico. Entonces, ¿por qué no meternos allí? Ahora, ¿qué nos da a nosotros protagonismo como seres conscientes, como seres concienciales, con libre albedrío además? Oye, el efecto observador estudiado en la misma física cuántica, que nos dice el observador es capaz de alterar lo observado conforme a su expectativa, puede colapsar una probabilidad que estaba en superposición cuántica en una realidad. Entonces, eso nos da un poder. Ahora que en lo cuántico, porque no existe en ese espacio o en esa dimensión, mejor dicho, no existe el factor tiempo y lo que se colapsa ipso facto, y que luego verlo manifestado en lo físico requiere de una reorganización de un montón de factores, porque aquí en este mundo tridimensional sí existe el tiempo, es otra cosa. Entonces, por lo menos podemos presuponer que lo que se determina al elegir de una superposición cuántica algo en particular, luego lograr manifestarlo en lo físico va a requerir de una reorganización y por ende tiempo, por ende sincronicidades, por ende entrelazamiento cuántico, sí, pero se va por lo menos intuyendo que aquello que se sostiene en el tiempo con la intención realmente contundente y determinada, deliberada, con la emoción que acompañe a esta intención que genere una respuesta bioquímica, fisiológica, etcétera, que va a interactuar con nuestro ADN, en algún momento puede influir en nuestra realidad biológica, ¿ves? Pero es cuestión de ir teniendo el contexto, acariciando todo esto de buen agrado con la mentalidad abierta para comprender que no somos un mero resultado. Ni un cuerpo físico solo, evidentemente. Claro, que no partimos que somos energía y la energía acaba afectando al campo físico, que es lo primero que afecta. Así es. No al revés, viceversa. Así es, y cuando Albert Einstein dijo E es igual a mc al cuadrado, no dijo M es igual a E, dijo E es igual a mc al cuadrado, aunque son dos expresiones de una misma cosa, él le dio, digamos, el primó sobre energía es igual a. Entonces la masa efectivamente proviene de la energía de alguna forma. Se han hecho, ¿no?, experimentos, Tito, igual los conoces, ¿no?, con una hoja, por ejemplo, de un árbol, ¿no?, con una fotokirlian, ¿no? Cuando le cortas un trozo, ¿qué ocurre, no? Se acaba adaptando el campo energético a la forma física, ¿no? Sí, Esto es muy interesante de verlo, ¿no?
Y eso, y de estudiarlo. eso viene a corroborar la teoría de Rupert Sheldrake cuando él habla de los campos morfogenéticos, el campo mórfico, es decir, cortas el trozo de la hoja, ya no lo ves en lo físico, sin embargo, lo sigues viendo en una instancia más sutil, en ese campo mórfico. Y lo curioso es que hay dos posibilidades. Esa hoja puede secarse a partir de allí, de ese extremo, y con el tiempo ya la cámara Kirlian no va a captar esa energía, o puede suceder que mientras se sostenga esa energía allí, con el tiempo va a ser como una plantilla energética que se va a ir llenando en lo físico y la hoja va a recuperar su extremo. Su forma. Como pasa también en una lagartija cuando le quitas la cola. Tú le quitas la cola a la lagartija, pero la cámara Kirlian sigue mostrando que esa cola sigue estando allí en lo energético. ¿Ves? Ahora, eso es un colapso de función de onda en lo cuántico. Esa cola que sigue estando allí, que persiste en lo energético, es un colapso de función de onda. Aunque no se vea. Claro, el hecho de que yo no lo vea no significa que no exista, porque al final mis ojos están captando un 0.2% del espectro electromagnético, es decir, que me estoy perdiendo el 99.8%. Imagínate. Entonces, evidentemente es normal que no lo vea. Tito, ¿puedes compartirnos algún testimonio de éxito con tu diplomado de coeficiencia inmunológica? Sí, de los más recientes. Puedo compartir muchos. De los más recientes, una señora que me llamó, me mandó un mensaje por WhatsApp para decirme que, Tito, mi neumólogo no lo puede entender, pero mi cáncer primario y mi metástasis en pulmones ha desaparecido. Entonces mandó a hacerme unos nuevos exámenes, incluso una biopsia más profunda, porque él no lo puede creer, él dice que eso es imposible. Y más ella, que ya había pasado por todo y no había funcionado, ni la quimio, ni radio, ni nada. Entonces yo le digo, bueno, perfecto, tenemos un testimonio en proceso, le digo yo, avísame cuando tengas los nuevos exámenes y tal. Y un tiempito después me escribió para decirme que sí, que efectivamente, una señora de Colombia, además me lo dijo en audio ahí, bien bonito, bien emocionada, sí, que habían constatado que sí, que había desaparecido. Wow. Sí, parece... Milagro. Milagro, pero el milagro ya lo hizo el propio cuerpo en hacerse a sí mismo gracias a esa inteligencia suprema que lo confeccionó. Entonces, y como ese caso tienes otros, ¿no? Pero claro, de alumnos que han participado en sí, diferentes... no, tengo un montón. Tengo uno que a veces lo cuento por lo anecdótico, por lo interesante de lo anecdótico, que es de una chica, por cierto, también colombiana. Ella tenía 2 tumores en un ovario. Y entonces, pues la recomendación médica es hacer una histerectomía, que entendemos que es un vaciado completo de prácticamente todo lo que configura su sistema reproductor femenino. Ella ya tenía programada esa cirugía, después ya se vería qué más hacer, ¿verdad? Lo cierto es que por ahí va a empezar la recomendación médica y ella logra, a partir de los protocolos, logra desaparecer literalmente los 2 tumores, que eran pequeños, pero desaparecieron. Cuando ella el médico tiene los nuevos exámenes, el médico le dice, mira, sí, desaparecieron tus tumores, o sea, remitieron por sí solos, el cuerpo los resolvió, lo dijo él mismo. ¿Pero se disuelven y desaparecen, Tito, o quedan ahí como petrificados, como momificados? Ya te lo voy a explicar, más técnicamente, que yo creo que es importante siempre compartirlo. Pero para terminar la anécdota, ella le dice, ajá, pero ¿cómo así, doctor, que se desaparecieron? ¿Cómo así que el propio cuerpo lo resolvió? Y entonces el doctor dijo algo que a ella le pareció irónico. El doctor dijo, sí, lo que pasa es que tus tumores eran 2 tumores sin importancia. Entonces ella dice, doctor, 2 tumores sin importancia y usted me iba a hacer una histerectomía completa. O sea, entonces ahí cuando ella me contó eso, yo, wow, esto es digno de compartirlo, ¿no? Por lo anecdótico. En realidad el cuerpo tiene varios mecanismos potenciales, todo esto es hipotético porque hay un potencial mediante el cual puede resolver esta anomalía que hemos etiquetado como cáncer, ¿no? Entendemos que el cáncer, por ejemplo, es un grupo de células que han mutado de cierta forma inconveniente para con el conjunto, que tiene ciertas condiciones que diferencian a estas células de células sanas. Por ejemplo, sabemos que ya no utilizan el oxígeno, empiezan a metabolizar su energía o su sustrato energético a partir de mayor demanda de glucosa que la propia célula sana, pero por mucho más.
Además, el hecho de que la glucosa pueda fermentar y convertirse en ácido láctico tiene también un sentido para este tipo de células que de alguna manera han decidido sobrevivir, se han como defendido de algo, por eso se han transformado de alguna manera y han perdido una condición de apoptosis, o sea, la muerte programada natural en todas nuestras células para dar paso a nuevas células que van a reemplazarles en algún momento determinado, lo han perdido. Son células que definitivamente se han revelado y no quieren morir, por eso ya no tienen apoptosis. Ahora, uno de los mecanismos, de los varios mecanismos que tiene el cuerpo, es la proapoptosis. Tenemos células, tenemos linfocitos que son capaces de promover esa apoptosis nuevamente en la célula cancerosa, inoculando un tipo de molécula, unas perforinas, de ahí viene su nombre, que una vez que están intracelular pueden promover esa apoptosis dentro de la célula cancerosa. Hay, por ejemplo, unas citoquinas llamadas interferón gamma, por decir algunas, o las mismas interleucinas, según el papel, ellas tienen varios tipos de comportamiento, pero podrían promover esa apoptosis nuevamente, recuperar la apoptosis perdida en la célula cancerosa. En este caso, no es que el tumor se va secando, no. En este caso, cuando se ejecuta esa apoptosis, queda un tejido degenerado temporal que es fagocitado por el propio cuerpo, por medio de los macrófagos, y ya a partir de ese momento se desaparece el tumor. ¿Okay? Otra forma es cortando la angiogénesis. ¿Okay? Es cortando, una vez que el cuerpo ha podido identificar este foco de células que se están comportando diferente al conjunto y que pudiesen estar invadiendo tejidos, etcétera. Una vez que lo identifica, hay células como por ejemplo las dendríticas, que son patrulleras y andan por ahí siempre buscando, pero estas células cancerosas intentan, como ellas quieren vivir, entonces intentan camuflarse, ¿no? Entonces hay un proceso de señalización ahí que está fallando. Si el sistema inmune, por ejemplo, logra una optimización alta, un subidón, su capacidad también incrementa y podría suceder el caso que ahora se ha identificado por distintas células, también hay tipos de linfocitos que son capaces de reconocer a las células cancerosas y a partir de ahí pasan la información al comando central y el comando central puede, por ejemplo, cortar los suministros energéticos del tumor y así sí podríamos decir metafóricamente que empieza como a secarse porque empieza a morir por inanición, porque ya sus combustibles ya no están llegando. Entonces el tumor empieza poco a poco a ir disecarse y quedar ahí como... Sí, es una forma mancha metafórica de entenderlo, pero es así. Y también he sabido de casos de que, mira, este tumor estaba en 3.2 centímetros, en este momento está en 2.5, mira, está en 1.1. También hemos disfrutado mucho de ese... Pues qué bonito, ¿no? Ver esos resultados. Es eufóricamente apasionante, o sea, te hace sentir que ha valido la pena, que lo que estás haciendo puede sonar incómodo para quienes no resuenan. De una forma natural y no agresiva. No, y no es una forma invasiva ni agresiva. Aún así, por supuesto, lo que prepondera y debe ser así por sentido común es el consejo médico, la recomendación y la propia ciencia que también ha hecho un trabajo exhaustivo de investigación. Ahora, ellos tienen un enfoque y ese enfoque no necesariamente es perfecto, es un enfoque sobre todo porque la medicina convencional occidental desde hace muchas décadas ellos buscan resolver como sea la situación y pueden estar descuidando aspectos como por ejemplo la causa primigenia de lo que generó esa enfermedad, porque de hecho en este contexto una cosa es la tumoración y otra cosa es lo que generó la tumoración, ¿no? Entonces se podrían estar descuidando, o por ejemplo, no tenemos que hablar solamente del cáncer, una persona puede tener ansiedad y claro, la industria ha orientado muchos esfuerzos, mucho presupuesto, mucha inversión, mucha investigación en cómo paliar esa ansiedad, cómo lograr, digamos, devolver temporalmente, devolver el bienestar o aliviar temporalmente a esa persona que padece ansiedad y se agradece porque es horrible padecer de ansiedad y si tomas algo y recobras el bienestar está muy bien, pero no se está resolviendo la causa que generó esa ansiedad que podría provenir, por ejemplo, porque esto es multifactorial, del mercurio de una amalgama de una reparación dental de hace 15 años y que esa toxicidad ha ido metabolizándose de alguna forma inconveniente en el hígado y ya llega un momento que el cuerpo no puede más y te lo manifiesta con un mensaje que llamamos ansiedad.
Pero claro, el esfuerzo de esta industria se ha orientado en paliar la sintomatología, pero no en resolver la causa que generó esa sintomatología, ¿no? Esta causa es una entre muchas. No va al origen. No va al origen, Va a la exacto. causa. Tú lo has dicho más fácil, más concreto. Al origen y lo tapa, pero no lo sana. Sí, y muchas veces le calla la boca al mensajero y no está atendiendo lo que el mensaje quiere decir, pues. Y bien sabido es Tito también que una alimentación más natural, más compatible para cierto tipo de enfermedades, que va a ayudar muchísimo al ser humano a recuperar su salud, que eso tampoco se dice ni se hace, ¿no?, en la medicina alopática, pero también sería tener una buena información sobre la alimentación que tomamos, ¿no? Por fortuna... Crudo sobre todo, no mucho alimento crudo, que eso nos va a ayudar mucho a paliar ciertas enfermedades, ¿no? Por fortuna, cada vez más médicos están prestándole atención a la nutrición, cuando hace no muchos años prácticamente hasta se despreciaba, no se consideraba importante, hasta había ciertas burlas al respecto, ¿no? Cierta ironía, así como... Pero realmente somos lo que comemos, porque al final estamos incorporando moléculas que se van a traducir en un metabolismo energético que va a dar paso a nuevas células que van a reemplazar a las anteriores, y hay una transducción, por decirlo metafóricamente, allí, y al final lo que estamos comiendo es lo que se va a convertir en la materia prima de las nuevas células que van a conformar nuestro cuerpo en la medida en que vamos renovándolas con nuestra mitosis celular, así que hay una absoluta conexión. Y ya se sabe también, Tito, que depende de qué tipo de alimentación tomas, cambia tu estado emocional. Completamente. Esto ya se ha investigado, por lo tanto ahí hay una clave para seguir investigando más, ¿no? Claro, porque ahí estaríamos modificar mis emociones. Ahí, ¿no?, estaríamos conectando con un territorio también casi inexplorado. Por fortuna, cada vez más se está tomando en cuenta, que es la microbiota, ¿no? Entonces la microbiota tiene un papel protagónico en la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que está relacionado con nuestra sensación de bienestar, también con otros neurotransmisores como oxitocina, como dopamina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si la microbiota está alterada producto de la alimentación, podrían estar sucediendo cosas negativas en este sentido, desde un sobrecrecimiento de una microbiota que se coma la propia serotonina antes de que llegue al cerebro y antes de que funcione para nosotros, o por ejemplo, el que haya invadido tanto espacio que las células, o en este caso los microorganismos que están ocupándose de la producción de este neurotransmisor, pues no tengan mucho espacio, estén invadidos y no estén fabricando la cantidad de serotonina necesaria. Obviamente, una persona con unos niveles bajos de serotonina va a percibir la vida con tristeza, con nostalgia, con depresión, pero no es porque la vida realmente se presente de esa manera, sino porque es la percepción de esa persona a través de la química que tiene en ese momento en su sangre. Y muy interesante, Tito, lo que estás aportando aquí en Nueva Humanidad. Espero que os parezca de lo más atractivo, amigos y amigas. Y me gustaría ya, Tito, para ir finalizando, ¿cómo puedes ayudar a las personas que nos están viendo? En que tengan una salud óptima, se hagan responsables de su salud y funcionen de una forma autónoma y no dependan de nadie ni de nada, si es posible. Sí. En primer lugar, tomar conciencia de esta posibilidad, es una posibilidad, dar cabida a ella. En segundo lugar, empezar a involucrarse con todo aquello que le suministre o que le permita reforzar el contexto teórico que vaya renovando su sistema de creencias, porque una vez que tengamos un nuevo mindset en este sentido, es más probable, aumentamos, digamos, las posibilidades de que epigenéticamente cualquier tipo de protocolo que pongamos en marcha pueda funcionar, ¿no? Particularmente ofrezco una versión gratuita de uno de mis cursos, que es Coeficiencia Inmunológica, tal cual como tú lo mencionabas. Hay una versión primaria, una versión introductoria, que es la que le permite a la persona saber si le resuena o no la información. Entonces, eso lo consiguen en titofigueroa.com, que es mi nombre. En la página web que aparece aquí en pantalla pueden entrar y pueden verificar eso. Y luego tienes ya otras formaciones, ¿no? Me imagino, Tito. Hay otras formaciones que son complementarias, pero que sepas que más los más avanzadas, recientes me imagino, testimonios, ¿no?, que tenemos en este momento han sido solo por coeficiencia inmunológica. Pero también es cierto que muchas personas quieren ir más allá, quieren aprender más. Yo mismo no paro de formarme, de estudiar, entonces voy creando cosas nuevas porque
además no hay mejor manera de aprender algo que enseñarlo. Entonces sí, seguramente se encontrarán con la grata sorpresa que hay más cosillas que aprender para aquel que así lo decida y que le apetezca, pero la información que tenemos en coeficiencia inmunológica es más que suficiente en muchos casos. Pues amigos, entran en la página web, podéis seguir también a través de su Instagram, a Tito Figueroa, una gran referencia en el sector de la salud, como inspirador de calidad de vida. Le damos las gracias por su presencia aquí en Nueva Humanidad y te reemplazamos hasta la próxima ocasión. Tito. Pues seguramente, y yo encantado de la vida, estoy pues feliz de desempeñar este rol que temporalmente estoy llevando adelante. Sabes que la vida es dinámica, pero en este momento estoy súper feliz con los resultados y me siento alineado con mi propósito. Sigue y no pares, Tito. Gracias. De seguir investigando. Gracias por tu presencia. Gracias. Amigos, lo dejamos aquí. Dame de tu mano para que quede constancia y patente de una nueva amistad. Amigos, lo dejamos aquí. Va a ser hasta la próxima. Darle like al vídeo, compartirlo y que este mensaje llegue a tantas y muchísimas personas que lo necesitan hoy en día. Gracias y nos vemos en la próxima. Saludos.